de la Patria, se abre la sesión. Buen día a todos y a todas. El acta de la sesión quinta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión sexta se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Antes de darle la palabra a la lectura de la cuenta, si escuchan que hablo un poco extraño es porque estoy con un tratamiento que me tiene bastante complicada de saludar, por supuesto, a los diputados y diputadas presentes y especialmente a don Eduardo Arévalo. Le voy a dar la palabra a la secretaria para que dé lectura a la cuenta de hoy. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un correo del fiscal regional de Antofagasta, don Juan Castro Vecchios, por el cual informa que por motivos propios de su cargo no podrá participar en la sesión de hoy. Una comunicación de la PDI por la cual informa que el señor director general no podrá participar en la sesión de hoy por motivos propios de su cargo agentados con anterioridad. Sin perjuicio de aquello, participará en su representación el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, prefecto general Hugo Heger Borges. Eso es todo, si lo podemos, presidenta. Hacemos pasar a la gente de la PDI, por supuesto. Y ¿alguna opinión sobre la cuenta? ¿Alguna opinión en varios? Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todas las personas que acompañan hoy día esta comisión. Menos a uno. Presidenta, yo vengo hoy día, bueno, voy a tratar de quedarme lo más que pueda porque tengo que ir al Senado a ver otro proyecto a la Comisión de Salud. Pero vine hoy día, presidenta, porque le he hecho seguimiento a la comisión, como estoy en otra comisión especial investigadora que nos topa con el diputado Celis, yo no pude ser parte de esta, pero le he hecho seguimiento porque también es de mi interés. Y hay cuestiones que quiero traspasarle a la comisión que me preocupan respecto de la herramienta que nosotros tenemos dentro del ámbito deportivo, que tiene relación con la ley 21.197. Y a propósito lo digo, presidenta, porque en la última sesión la diputada Ana María Bravo, cuando se habla del decreto 22, pregunta, o ella en el fondo propone que hay que crear una ley para que el decreto 22 en el fondo no sea solo un reglamento. Entonces, me interesa que la comisión, porque no todos aquí son integrantes de la Comisión de Deporte, no todos siguieron la discusión de la ley 21.197, que por cierto, presidenta, no es un voladero de luces. Yo creo que antes de esto nosotros no teníamos ninguna herramienta que en el mundo del deporte pudiese ayudar a los deportistas a denunciar, a poner en antecedente todo lo que a ellos les tocaba vivir. Pero hoy día hay una ley que está vigente desde el año 2020 y que desde ahí nace el decreto 22, que viene a ser el reglamento, que finalmente es lo que se aplica para el momento cuando los deportistas van a denunciar ante el responsable institucional, ante el Comité de Arbitraje Deportivo. Por lo tanto, quiero que esta comisión lo tenga súper claro, que tenemos hoy día una herramienta, que antes de esta herramienta no teníamos nada, que en la legislatura pasada nosotros trabajamos junto al Ejecutivo esta ley. El autor de esta ley es hoy día senador Sebastián Keitel, en esa época era diputado, y yo por lo menos fui firmante de esta ley y me comprometí con este proyecto, cuando era proyecto, como si fuese mío, porque desde mi vida como deportista conozco la realidad que ha vivido el mundo del deporte. Y bueno, y también a mí me hubiese encantado que esta comisión hubiese a lo mejor abordado situaciones desde mucho antes del año 2022, porque hoy día esta comisión está acotada al año 2022-2024. Tenemos muchos casos, y don Eduardo aquí, yo valoro mucho que él esté permanentemente porque ha sido uno de los que ha conocido muchos casos de abuso sexual, pero a mí, cuando fui atleta, me tocó conocer muchos otros casos, que yo entiendo que es súper importante haberlos tratado. Es súper importante y relevante, presidenta, que ustedes escuchen al Comité Olímpico de Chile, como lo dijo la semana pasada, que escuchen al Comité Paralímpico, y sería bueno que ellos también desde su mirada aclaren
el por qué en algunas oportunidades hubo casos de abuso sexual dentro del mundo del deporte que fueron tapados bajo la alfombra, fueron prácticamente tapados, y yo lamento muchísimo lo que ha ocurrido y por lo tanto valoro esta comisión especial investigadora. Sin duda que podemos seguir mejorando. Don Hugo Castelli, cuando hizo la presentación sobre el decreto 22, también mencionó la intervención que a esta ley ya se le ha hecho, porque recordemos que antes, por auto acordado, dado por el Comité de Arbitraje Deportivo, los deportistas tenían 6 meses para denunciar. Hoy día, cuando son delitos graves, tienen que seguir su curso investigativo, pero también ese plazo se amplió a 4 años para que los deportistas puedan tener el espacio, sobre todo cuando son delitos graves, como son los abusos y muchas veces no solo abuso sexual, hemos tenido casos de violación en el mundo del deporte. Por lo tanto, Presidenta, yo me quise tomar hoy día la palabra para, en el fondo, poner en antecedente a la comisión, y yo sí, Presidenta, quiero sugerir a alguien, no sé si experto, porque como esto es tan nuevo, esta ley es tan nueva, tampoco podemos hablar de personas expertas. Tenemos expertos a lo mejor en materia penal, pero en el área del deporte no tenemos expertos hoy día que puedan prácticamente hablar de lo que significa la aplicación de este decreto. Hay personas que trabajaron durante la tramitación, como el señor Cristian Águila, que trabajó junto al Ejecutivo y que finalmente son personas que yo creo que pueden venir a hablar. La misma ex ministra Pauline Cantor, que fue la que impulsó este proyecto en sus inicios, y ella a lo mejor les puede también contar del por qué es importante. Eso, Presidenta, no le quiero quitar más tiempo porque sé que hay personas que están hoy día para exponer acá, y agradecerle a todos los que han trabajado por este tema, especialmente a usted, Presidenta. Muchas gracias. Además decir que la ex ministra Cantor y la ex ministra Cecilia Pérez han sido invitadas, que el señor Águila tiene la puerta abierta para estar acá también, que efectivamente el decreto 22, cuando yo digo que las atribuciones se acotan porque no puede tomar de oficio el señor Arévalo el tema, y un sinfín de etcéteras que se han tratado en esta comisión, me encantaría traspasárselo a usted. Quiero entonces, ¿alguien más? También podría opinar usted respecto de lo que dijo la diputada, si es que necesita la palabra. Gracias, Presidenta. Ya le di el título de diputado. Don Eduardo Arévalo, presidente de la Comisión de Arbitraje. Ya estoy gracias, Presidenta. Efectivamente, lo que señala la diputada Olivera tiene mucho sentido, fundamentalmente porque, si bien es cierto, el decreto 22 aparece como una especie de reglamento, en donde está contemplado todo lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer. Lamentablemente, por ser una ley joven, los actores no están imbuidos en las funciones que deben desempeñar. Y aquí quiero hacer un símil para no extenderme demasiado. En el derecho laboral existen 3 actores. Existe el trabajador, el empresario y el Estado como un derecho tutelar, ¿ya? Todas las semanas las direcciones del trabajo están sacando instructivos, informativos, resoluciones, donde va aplicando de acuerdo a lo que va sucediendo en la empresa. La pregunta mía es, ¿por qué no lo podemos hacer en el deporte, en donde tengamos al primer actor el deportista, el segundo actor la federación o la organización deportiva con todo el andamiaje que corresponde al responsable institucional, al comité de ética, y el Estado, pero no el Estado como ente tutelar, sino que podría ser el Comité Olímpico? Porque yo digo, ¿qué es lo que hace el Comité Olímpico más allá de los eventos, de organizar las cosas? Es decir, el Estado, el Comité Olímpico perfectamente podría ejercer una acción tutelar respecto al cumplimiento de las normativas del decreto 22. Y con esto termino, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros recibimos una denuncia, ya sea por el deportista o por la Cámara de Diputados o por quien sea, sacamos una resolución, ordenamos que se haga la investigación, le decimos al responsable institucional que tiene 5 días para informarnos que inició la investigación, porque la investigación la tiene que iniciar a las 48 horas por ley, pero le damos 5 días para que nos informe que ya comenzó su trabajo. Y resulta que primero no nos informan, a los 30, 40 y a veces 60 días
nos llega un reclamo del deportista donde dice, nadie me ha contactado, nadie me ha llamado, ¿qué hago? Y ahí tenemos que seguir insistiendo, pero si llego a sancionar, o el comité llega a sancionar a una federación con la postulación a fondos públicos, hay federaciones que no postulan a fondos públicos, no necesitan. Entonces, el decreto 22 hay partes donde queda como letra muerta. Y es ahí yo creo donde se podría sacar como conclusión, no sé si hay que llevarlo a un proyecto de ley, a una legislación, a un reglamento, en que tal vez el Comité Olímpico ejerza esa función tutelar respecto a las federaciones para que se cumplan las resoluciones. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, y efectivamente también le dimos una vuelta grande al tema del decreto 22, donde se hablaba de ciertas modificaciones. Yo no soy patrocinante, pero sin duda fui la presidenta durante 2 años cuando tramitamos este tema, y también hago mío el proyecto junto a Sebastián Keitel, con el que tengo una relación directa respecto de este tema, y en ese sentido voy a ser categórica en decir que las atribuciones que nosotros pensábamos, incluso la que remueve el tema de Cobreloa, la que remueve el caso de Cobreloa, fue por especulación de algún canal de televisión que decía que se podía inhabilitar, que en el fondo sacar del campeonato a Cobreloa, cosa que no es cierta. No tenemos, el decreto no tiene esa atribución, pero hizo la alarma. Así que yo dejo ahí y tomo las palabras de la diputada Erika Olivera, que es presidenta de la Comisión de Deporte. Y pasamos... Perdón, era la presidenta de la comisión, ahora también tenemos al presidente, a don Andrés Celia, que le pido las disculpas por quitarle el cargo. La amistad que tenemos nos permite perdonarnos. Y estamos presentes hoy día, le damos la bienvenida, aparte de saludar a los diputados que se integran, al diputado Tapia, al diputado Celis, a las diputadas que están presentes. Vamos a darle la bienvenida a nosotros, por supuesto, a la PDI, que siempre está presente. Yo lo recalco porque cada vez que nosotros los hemos invitado han estado acá. Y hoy día ustedes son un actor relevante en este tema. Le doy la bienvenida. Si usted quiere dar alguna presentación, alguna, digamos, introducción, para que después los diputados le hagan las preguntas necesarias, o como usted lo estime. Muchas gracias. Hola, buenos días, señora presidenta, estimados diputados y diputadas. Justamente en base a lo que usted señala, nosotros, en atención a nuestra función, participando en esta... Déjeme interrumpirlo un segundo, que yo no dije su nombre. Don Hugo Heger, ¿está bien dicho? El policial, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, el prefecto general Hugo Heger Borges. Exactamente. Ahí sí, ahora sí. En atención a nuestra función como auxiliar del Ministerio Público, y en consideración a esta invitación que hemos recibido de parte de la Comisión Investigadora, estamos felices de estar acá acompañándolo y tratando de aportar en las dudas que existen respecto de la investigación que se ha estado llevando desde el año 2021, pero principalmente el año 2023 en adelante, respecto al caso que nos convoca, que es el delito de violación ocurrido en la ciudad de Calama el año 2021. Y quedo atento a sus preguntas y comentarios, estimados diputados y diputadas. Muchas gracias. Miren, yo también quiero saludar a Josefa Barraza, que se comunicó directamente conmigo porque no es que no se haya tomado en cuenta, fue una casualidad, pero ella tiene varios antecedentes. Yo quise cerrar el tema, por lo menos que tiene que ver con Cobreloa, en el día de hoy respecto a el tema comunicacional. Porque en el tema comunicacional ella tiene gran relevancia, además de una persecución que sufrió por haber publicado antecedentes, más que antecedentes, sino que su labor periodística. Y eso no pasa con los caballeros varones, eso no pasa con los periodistas hombres que tuvieron la pachorra y la fuerza para también dar antecedentes. En cambio, en este sentido, hemos sido dos, por lo menos, que hemos sido bastante vapuleadas en redes sociales. A mí me da lo mismo, a mí me resbalan las redes sociales. Yo trabajo acá en el Congreso y creo que tenemos que estar a la altura de nuestro cargo para trabajar en eso, pero yo sé que la sensibilidad mía no es la de todos. Quiero pasar directamente a ustedes, si los diputados tienen alguna pregunta, si los diputados abren la palabra para hablar con la gente de la PDI, porque es fundamental. Porque si no tiene... ¿Sí? Diputada Erika Olivera. Yo, presidenta, muchas gracias. Nosotros en la Comisión de Deportes tuvimos la oportunidad de escuchar a la PDI, pero sería bueno que nos puedan contar en la historia, en la cronología que ustedes manejan respecto a este caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro diputado? Bueno,
Sí, pero voy a preguntar yo también. En el caso de, nosotros tuvimos una sesión en la Comisión de Deporte, una sesión secreta, por lo tanto no podríamos dar antecedentes de aquello. Pero previo a la sesión secreta, porque esa no era una sesión secreta, se determinó porque estaba la víctima y en un tema de revictimización y de protección, se determina que sea secreta en mitad de la comisión. Pero antes de eso, yo sí ya le había preguntado, y esto lo he revisado una y otra vez, a quien representaba la PDI por esta desincentivación, ¿no? Por este consejo que le habrían dado a la víctima de algún detective. Y en ese momento, yo aquí no estoy yendo al tema de la sesión secreta, sino que a una conversación que yo tuve con la PDI, de que en algún momento uno podría pensar, entiéndanme bien, en la voluntad o en la buena voluntad de alguien de hacerle como una sugerencia a alguien. Pero claramente eso no se puede hacer en ningún espacio, porque finalmente puede intervenir a una persona que está sola tomando una decisión tan importante con 18 años de hacer la denuncia, ¿cierto? De hacer una denuncia que es lo que todos en el fondo también incentivamos, nosotros como Poder del Estado, las mujeres como movimiento y un sinfín de etcétera, y yo creo que las policías también, a que se denuncie, a que se hagan denuncias respecto de esto y que se siga el curso de la denuncia. Y en este caso, ese consejo que puede ser incluso, para que vea que yo no tengo esta mala intención personalmente, yo hablo por mí, de decir, mire, él la desincentivó así directamente, podríamos pensar que es un consejo que uno le da a cualquier persona cuando se está enfrentando a un gigante, porque no deja de tener razón en eso. Pero desde un policía, desde una persona que está llevando, efectivamente, eso es una desincentivación que no se puede volver a repetir, y quizás en eso podemos esclarecer. Y aquí fue el compromiso donde me dijeron que iban a hacer un sumario interno. Yo quisiera que se refiriera a la cronología de cómo lo ve la PDI y luego pasar también al resto de los delitos sexuales en el deporte. ¿Qué pasa cuando un delito sexual llega a ustedes si tiene que ver con el deporte? Cuando se da, por ejemplo, o en una casa de formación, ¿cierto? En este caso Cobreloa, pero también hay otros temas, cuando como no hay relación laboral entre el entrenador y la entrenada o el atleta o la atleta, ahí hay una figura que, ¿cómo lo ven ustedes, que se da cuando se les llega a ustedes esa investigación? Tiene la palabra, por favor. Bueno, por su intermedio, señora presidenta, y respondiendo quizás a ambas preguntas, tanto la diputada Olivera como la suya, contarle un poquito la cronología de la participación de la PDI, en este caso en particular, se remonta al mes de septiembre del año 2021, donde acogimos una denuncia de una víctima por el delito de violación, donde mediante el relato que hace esta joven, se inician los procedimientos administrativos correspondientes. Acogiendo la denuncia, hay que comunicar de inmediato al Ministerio Público para que disponga las instrucciones particulares u orden de investigar, dependiendo de las circunstancias, para poder continuar con la investigación. En este sentido, a los días de ocurrido este delito, se emana una orden de investigar por parte del Ministerio Público, donde la cual se inicia a tramitar por la Brigada de Investigación Criminal de Calama. Si bien no tenemos una unidad especializada de delitos sexuales en Calama, pero sí colegas competentes profesionales que trabajan en Calama que pueden cubrir estas especialidades. Bajo estas circunstancias comienza a trabajar esta orden de investigar, donde partiendo de acuerdo a los protocolos de la PDI, la primera con quien tenemos que partir la investigación es con la víctima. Y en base a esos antecedentes es que el oficial investigador hace las gestiones para contratar a la víctima. La víctima no lo ubica en una primera ni una segunda oportunidad, recién la contacta en una tercera oportunidad, lo ubica en su domicilio, donde al darle a conocer la situación por la cual nos encontramos junto a ella, era para justamente hacer una declaración y ratificar la denuncia ya puesta anteriormente, que es parte de los protocolos. En ese sentido, de acuerdo a los antecedentes que manejamos nosotros, es que la joven señala no querer continuar con esta investigación, aduciendo motivos particulares, y ahí es donde ella firma justamente un decreto de investigar, donde dice manifiesta su deseo de puño y letra de querer desistirse de esta orden de investigar, y lo cual es informado al Ministerio Público. Y ahí justamente desde ese punto de vista termina con la primera parte de esta investigación.
A raíz de este procedimiento, quizás de ahí me salto al año 2023, donde sí. Disculpe que lo interrumpa el diputado, sobre el punto, diputado Tapia. Bueno, saludarlo, muchas gracias por estar acá y saludar también a los colegas diputados y diputadas. Con todo el respeto, pero tengo que hacer la pregunta. Porque estamos Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se ha establecido en muchos lugares donde nosotros hemos estado y principalmente la Comisión de Deporte, de que fue la PDI, gente de la PDI de Calama, que le dice a la víctima, ¿sabe qué? Deja hasta acá este caso porque Cobreloa aquí está metiendo con gente poderosa. Eso fue, inclusive la víctima que nosotros tuvimos acá en esta sesión secreta, manifestó eso. Y lo manifestó en la televisión abiertamente en el programa La Red de Círculo Central. Entonces, yo no sé si como Policía de Investigaciones solamente están obviando ese momento o ustedes lo tienen, porque claro, aquí si algún efectivo de la Policía de Investigaciones cometió un gran error, yo por lo menos le creo a la víctima, y no sé qué están haciendo ustedes en ese caso, proceso investigativo, sumario, todo lo que la ley les permite hacer, porque creemos que a la víctima hay que protegerla, y sobre todo si es una mujer, y sobre todo si en ese momento ya se había detectado con un informe del facultativo médico que efectivamente había violación. Esa es mi pregunta, presidenta. Punto, diputada, para que siga la exposición. Sí, gracias, presidenta. Muy buenos días a todos los funcionarios que hoy día están de la PDI, también a los colegas diputados y diputadas. En la misma línea del diputado Tapia, me gustaría que usted pudiese indicar cuáles fueron los procedimientos internos y cómo se lleva a cabo este relato desde el punto de vista de lo que de la persona indica que fue inducida casi a ese relato producto del funcionario. Pero me gustaría que especificara más precisamente qué fue lo que hizo la PDI internamente en términos a esa información que se entregó. Yo también sobre el punto, para que usted pueda seguir su exposición y ahí sin interrupciones, para que podamos escuchar hasta el final. En ese sumario, yo no sé si estará ahí también puesto ahí dentro de lo que usted nos pueda comentar, que esto se hizo no en dependencias de la PDI, se habría hecho en un vehículo de la PDI, y eso también es relevante porque es distinto cuando uno toma la decisión de desistir, uno va a la unidad de policial y qué sé yo, a diferencia de cuando a ti te dicen, mira, haz esta situación, como bien lo decía el diputado Tapia, por mi intermedio, y decía que efectivamente esta decisión se toma por un incentivo o por un comentario. Eso es relevante para nosotros que se aclare. Sobre el punto también. Y aquí, sobre el punto, señora presidenta, también preguntarle al señor prefecto si es suficiente que la víctima se desista para que ante un delito tan grave, que es un delito de acción pública, la policía deba seguir investigando. Eso, señora presidenta. diputado Humada tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Y sobre el punto, quizás para poder cerrar, me preocupa a mí los protocolos ante una situación tan delicada, que lo que cuesta mucho es denunciar un abuso de este nivel, digamos. Y justamente lo que se dijo en lo anterior es, si esto es evidente, digamos, ¿cómo se puede desistir? ¿Cómo es que se baja simplemente la denuncia cuando estamos hablando de un hecho de esta connotación? Entonces, claro que se generan todas estas dudas, que además nos tienen bajo esta comisión investigadora, puesto que el origen de cómo nace la denuncia y cómo se baja, entre comillas, esa denuncia, es lo que logró, ¿cierto?, que esto demorara todo este tiempo para hacerse público y tomar acciones. Entonces, de verdad que es sumamente complejo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ustedes en base a eso y qué es lo que tienen como protocolo hacia adelante? Porque esta situación, esperemos que no se repita, pero ¿qué ocurre si vuelve a suceder algo así? ¿Vamos a actuar de la misma manera? Eso. Y para terminar, para que prosiga usted, mi pregunta la siguiente también tiene que ver con, ante un hecho así, aunque desista la víctima, pueden actuar de oficio el Ministerio Público, sin duda. Pero en el caso de la PDI, si ustedes están frente, y esto porque no lo sé, frente a un delito, una denuncia clara, con algunos peritajes incluso, ¿no?
y el Ministerio desiste de seguir investigando. No cierra la causa, sino que desiste de... ¿Cómo puede actuar la PDI? ¿Cuáles atribuciones tiene la PDI en ese sentido? Si puede seguir investigando, si no, si se cierra el caso, si mandata el juez y ya está, la palabra del juez por sobre la policía está primero. Eso me gustaría que se refiriera y tiene toda la palabra sin interrupciones. Quizás vamos a responde prácticamente a la misma consulta que con diferentes matices. Señalar en primer lugar que ante la actuación de este funcionario policial en la ciudad de Calama justamente ocurre en el domicilio, afuera del domicilio de esta víctima, donde la entrevista se produce en la vía pública, donde él le hace firmar a la víctima una especie de desistimiento donde dice que no desea continuar con la investigación y que da constancia del decreto. Esto es a raíz de lo mismo, después se generaron instancias administrativas. Al revisar el procedimiento, no es una situación normal que ocurra, que contraviene en cierta forma los protocolos institucionales, donde, partiendo de la base que una vez que tenido este desistimiento, se le comunica al Ministerio Público de la decisión de la víctima, y por esa parte le entregamos la información al Ministerio Público. En ese sentido, no podríamos continuar investigando ese delito a negación de la víctima y con el conocimiento del Ministerio Público, excepto que el Ministerio Público diga prosiga. Respecto a la parte administrativa. La parte administrativa, justamente esto genera que revisáramos ese procedimiento donde se encuentra falta administrativa, se investigan, hay una investigación sumaria que avala lo que yo estoy diciendo, donde hay un detective, hablo de detective genérico, independiente del grado, donde él resulta, se le aplica una medida disciplinaria por dos temas, donde se abarca, por una parte, el protocolo que utilizó dentro del proceso de desistimiento, entre comillas, de la víctima, y a la vez porque estaba excedido los plazos de investigación respecto al decreto de investigar con el cual él contaba. Así que en ese sentido, eso se queda zanjado con la medida disciplinaria que se aplica a la red de la investigación sumaria, donde el objeto de la investigación era justamente establecer este tipo de irregularidad, y en lo cual se establece y se aplica una medida en contra del funcionario. Y además añadir sobre lo mismo, que también creo que fue materia también de esta comisión, donde a raíz de una investigación de la misma materia, también nos encontramos con otra medida disciplinaria que se aplicó a otra funcionaria por la dilación en los plazos de investigación de una orden de investigar. Ahí tenemos dos casos que fueron objeto de reprimenda administrativa por parte de la PDI respecto de el mal actuar de estos detectives respecto del procedimiento que tenían que hacer de acuerdo a la normativa y reglamentación nuestra. Con esos antecedentes ya zanjamos respecto la responsabilidad de estas personas. Obviamente estas personas no continuaron investigando estos casos, fueron relevados de la investigación, y de ahí justamente estamos retomando la investigación en el año 2023, continuando con el relato cronológico que tiene el caso, donde recibimos una orden de investigar, una nueva orden de investigar en el mes de noviembre del año 2023, donde se opta por la creación de un equipo investigativo especial para abordar esta materia. Con todos los antecedentes recabados, entrevistas, están algunas grabaciones, medios de prueba que se fueron recogiendo. Ya en el mes de febrero del año 2024 se logra finalizar una parte de la investigación donde se llega a la convicción respecto de la responsabilidad policialmente de 9 personas en el delito de violación en perjuicio de esta víctima. Eso es informado al Ministerio Público, y a posterior de eso se generan en el mes de mayo 2024 órdenes de detención para estos imputados, las cuales son materializadas por la PDI en contra de 9 imputados que fueron materializados en diferentes ciudades del país.
fueron detenidos estos imputados, puestos a disposición de la Juzgado de Garantía de Calama y con las medidas cautelares que quizás el Ministerio Público se ha referido al tema, pero son prisión preventiva para todos aquellos implicados en esta causa. Y posteriormente, hoy día la causa ha continuado, obviamente tiene aristas pendientes, algunas diligencias pendientes, y estamos trabajando actualmente con una nueva orden de investigar, donde se pide una serie de antecedentes, que no voy a entrar por la situación, no puedo referirme a las diligencias en particulares, que está en proceso. Esta orden de investigación que fue expedida el 22 de mayo de este presente año, donde hay una serie de diligencias que se están haciendo con perfecta coordinación con el Ministerio Público para configurar totalmente el delito que viene justamente a complementar todo lo que ya se había hecho en el informe que se había entregado en febrero. Así, a grandes rasgos, eso es la narración cronológica que hemos realizado y donde reconocemos justamente faltas al protocolo institucional respecto a los procedimientos, donde hasta el día de hoy hay 2 integrantes de la PDI sancionados con medida disciplinaria por su negligencia ya sea en la tramitación, en los excesos de plazo de la tramitación de la orden de investigar que fueron expedidas en su minuto, como también por la situación irregular del desistimiento que se generó por parte de la víctima y en lo cual se comunicó al Ministerio Público. Presidenta, eso en general lo que le puedo comentar. Sí, siga, continúe. Le doy la palabra al tiro a los diputados. Respecto a los protocolos en particular, hacerle presente que para todos los delitos la PDI cuenta con un protocolo de actuación, que son protocolos extensos donde se detalla pormenorizadamente todos los pasos que tiene que llegar a hacer el detective para llegar a hacer una investigación profesional, eficiente y lograr la verdad del caso que se investiga. Es un protocolo, un procedimiento de actuación que lo tengo aquí presente, que se lo podemos hacer llegar, Presidenta, para contar, para que lo tenga usted en acta, pero donde obviamente entrar a narrarlo un poquito lato porque es bastante extenso, pero acá queda constancia de todo lo que se tiene que hacer paso a paso en este caso en la investigación de violación. Y un protocolo que está vigente, que fue actualizado la última el 26 de enero del 2021. Así. Yo le agradezco y le agradezco que nos deje ese material, para nosotros es relevante, porque en esta alocución dice que usted hay un detective con dos detectives con medidas de disciplinaria, sumarios al detective por la dilación de la investigación, por el tema de la responsabilidad respecto de algún acto, así que en eso que quede muy claro. Yo cuando usted dice que hay una segunda persona con una detective, digamos, por la dilación de la investigación, eso quiere decir que, y aquí quiero ser súper clara en mi pregunta, ante una denuncia de violación a la Policía de Investigaciones, ya sea Carabineros o las policías, ustedes tienen, claro, una orden de un juez, ¿cierto? Pero de la Fiscalía, pero ¿qué pasa si la Fiscalía determina que no se sigue investigando, independiente que no se cierre el caso, que era mi pregunta específica, porque este caso nunca se cerró? ¿Qué pasa con la PDI en ese caso? De acuerdo a su pregunta, Presidenta, conoció ciertos antecedentes, uno se los da a conocer al fiscal del caso, y él el que tiene la atribución de ordenarnos como organismo auxiliar de la justicia o del Ministerio Público. Es nuestra labor acatar la orden del fiscal. Perfecto. En ese caso, si el fiscal nos dice no continúe investigando, no podemos continuar investigando, porque ya no contamos con la facultad y las atribuciones para proseguir con la investigación, excepto que él nos diga continúe con la investigación. Pero este caso en particular atendemos la disposición y la orden que emana desde el fiscal en particular. Para mí era relevante que contestara esta pregunta, no porque yo no la supiera, sino por las especulaciones que de repente se dan en que la policía. ¿Tiene la palabra, diputada? Solo para aclarar con respecto a la institución, ¿cuál fue la sanción para los funcionarios? Porque una cosa es el sumario, otra cosa es el procedimiento, la investigación y lo que arroje aquello. ¿Y cuál es la sanción que se le aplicó a los funcionarios? Por no haber, primero, cumplido con los protocolos y segundo, por el relato que ya se ha dicho. Gracias, diputada Morales. Tiene la palabra la PDI, el señor Hugo Heger.
Presidenta, por su intermedio, diputada. El caso en particular en ambos casos, los dos funcionarios fueron sancionados con amonestaciones severas. Son sanciones que están regladas en el reglamento de disciplina nuestro, que tienen una regulación de acuerdo a la falta. Hacer mención que las faltas administrativas nuestras van desde amonestación simple, severa, días de permanencia y por último la separación del cargo. Esa es la escala de regulación de nuestra falta administrativa. Así, y justamente con lo que me aportan es que todo va de acuerdo a la calificación, a la justificación, y ahí justamente tenemos agravantes, tenemos atenuantes, también se considera la conducta anterior del funcionario, diferentes situaciones que nos encontramos. Acá nos encontramos principalmente con el exceso de plazo en la tramitación de la orden de investigar. Es una situación que vivimos vivimos regularmente con algunos funcionarios, pero acá, independiente del delito en particular que estamos tratando, o de la situación en particular, absteniendo de la connotación que tiene, pero es un tema que se va a regular de acuerdo al protocolo que se hace, y las faltas que se está viendo en este caso es ejemplo, el fiscal le puede dar 30 días, 60 días a investigar, y el detective se demora 90 o 120 días, incurre en esa falta, y eso es motivo de reprimenda administrativa. ¿Usted pidió la palabra? Diputada, eso lo decía yo, diputada Uma. Muchas gracias, Presidenta. Solo para aclarar, porque entiendo todo lo que nos explicó, pero ¿qué significa, cuál es la sanción específica ante esa agravante, digamos, de la falta que se... Como si es que nos puede explicar, no conocemos el detalle. Entonces, a ver, yo no quisiera sabemos. tomar la palabra ahí. Sí. Bueno, yo estuve en la Comisión Especial Investigadora de la PDI, efectivamente, por el tema de las cosas internas que sucedían. O sea, cualquier sanción dentro de la PDI es una marca en la hoja de vida del detective. Cualquier sanción, por simple que sea, es una medida importante que se toma. O sea, en el fondo aquí sí se hizo algo, pero quisiera, si quiere contestarle a la diputada, tiene la palabra. Estas medidas administrativas en particular, diputada, impactan directamente en la carrera funcionaria del funcionario, del detective. Hoy día, obviamente, contamos con 4 listas de calificación, institucionalmente de la lista 1 a la lista 4, que la lista 4 ya es una lista mala, que significa ser llamado a retiro de la institución. En este caso, de acuerdo a esta sanción, que es una amonestación severa, esta amonestación severa va estampada en la hoja de vida del funcionario. Ahora, a contar del 1 de agosto de cada año, se reúnen las juntas calificadoras zonales de la PDI, donde entran a calificar el desempeño de cada detective a nivel nacional. De Arica a Punta Arenas, todos son sometidos a una junta calificadora, donde se evalúa el desempeño de cualquier detective o funcionario de cualquier planta de la institución, donde, de acuerdo a los antecedentes que obran en su hoja de vida, son calificados. En este caso en particular, teniendo esta sanción, puede ir de lista 1, lista 2, lista 3, dependiendo del criterio que tenga la junta calificadora para evaluar a este funcionario, de acuerdo, considerando que tiene solamente esta sanción o puede tener otras sanciones por otras situaciones, digamos. Todo va en el cúmulo de antecedentes que quedan en constancia en la hoja de vida desde el 1 de agosto del año anterior hasta el 31 de julio, el día de este caso, y estas sanciones van a ser objeto de esta junta calificadora en el proceso calificatorio del 2024, que comienza el 1 de agosto próximo. Muchísimas gracias. Don presidente de la Comisión de Deporte, don Andrés Celis. Recuerden que tenemos más invitados. Perdón, diputado Celis, no, si la dirijo yo, diputada Erika Olivera. Yo le estoy dando la palabra a usted, diputada. Gracias, Presidenta. No, yo solo porque tengo una duda. Cuando nosotros, las primeras veces que escuchamos sobre este tema, bueno, lo escuchamos a través de la diputada Santibáñez, después fuimos
conociendo este tema a través de los medios. Después a mí me contacta la señora María Elena Saavedra, quien levanta definitivamente este tema y que tiene todo el historial de esto. Y yo recuerdo que dentro de lo que uno pudo observar, no solo en el momento que ocurren los hechos, la víctima prácticamente se tiene que retraer de la denuncia y prácticamente retirarla, sino que también yo recuerdo que en el año 2023, en junio del año 2023, esta causa se archiva y nuevamente se vuelve a abrir porque ella insiste. Entonces, es que eso fue lo que en el fondo, claro, a lo mejor no se cierra, pero yo quiero tener mucho más claro del por qué en algún momento se da, esto lo da el Ministerio Público en realidad, pero por qué se archiva o se cierra una causa cuando hay antecedentes, y ahí me gustaría que ustedes profundizaran mucho más cuál es el rol en el fondo que la PDI tiene también en ese sentido. O sea, si ustedes reciben una denuncia, después hay una víctima que dice, no, mire, yo la verdad es que retiro esto, pero después nos enteramos que fue prácticamente bajo presión. Después, la persona que ha seguido esto desde el primer día nos cuenta, dentro de todo lo que se habló en las distintas comisiones, que esto se archiva. ¿Cuál es el trabajo que ustedes continúan después de eso? ¿Solo tienen que esperar la orden desde el Ministerio Público nuevamente? Yo creo que esa respuesta ya fue contestada, se la acabo de hacer yo, porque en el fondo, bueno, yo quiero repetir que cuando yo digo que la investigación no se cierra, sino que se archiva, ¿cierto? La PDI actúa según el mandato que le da. Es que le acabo de hacer la misma pregunta, por eso lo digo. Sí, es que acaba de responder exactamente lo mismo. Sí, yo le voy a dar la respuesta, pero primero que haga la pregunta al diputado Celi. Gracias, presidenta. Yo tengo la siguiente duda. Aquí hay uno de los jugadores, y voy a mencionarlo porque sale en el diario El Mostrador. El joven identificado como Lucas Román Avilés, que en ese momento tenía 19 años, fue formalizado junto a otros 8 ex compañeros. Y dice más o menos lo siguiente. Dice que admitió haber presenciado y grabado parte de los hechos. Y a continuación dice o señala que esto de sexo grupal era más o menos común y que se grababan también cuando lo hacían en conjunto. Y me surte la siguiente duda, y esta es la pregunta directa a ustedes como investigadores. ¿No han llegado a la conclusión de que podría existir otros ilícitos como por ejemplo producción, tenencia maliciosa de material pornográfico? Esa es mi gran duda, porque más allá de la violación podrían existir otros delitos y perfectamente podríamos estar frente al que acabo yo de mencionar, que es la tenencia y la producción maliciosa de material pornográfico. Esa es la pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Yo quiero agregar, a propósito de la pregunta que ya se había respondido, pero para que se lo aclare a la diputada Olivera, también tiene que ver con cuando ustedes, por ejemplo, lo que está diciendo el diputado Celis, que tiene que ver con un integrante más que está dentro. Cuando pasa esto y ustedes como policía consideran que acá, además de los investigados que determina en este caso la Fiscalía o el Ministerio Público, qué sé yo, si ustedes consideran que hay gente que debe ser investigada, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, quien estuvo a cargo de la Casa Naranja en ese momento, quien estaba a cargo de, no sé, de la seguridad de la Casa Naranja, o el mismísimo entrenador del equipo, si ustedes pueden dar esa recomendación, esa es una pregunta también en base a la ignorancia. Tiene la palabra, por favor. Sí, partiendo por su intermedio, presidenta, la pregunta de la diputada Olivera, respecto cuando no teniendo orden de investigar o una instrucción particular vigente, estamos imposibilitados de continuar investigando. Ante eso, y uno directamente con lo que me pregunta usted, presidenta, teniendo nuevos antecedentes o conociendo algún antecedente que quizás no contaba la investigación y en ausencia de un mandato de la Fiscalía, sí, de oficio podemos informar a la Fiscalía que
que se conocieron ciertos antecedentes que tributan a la causa, que son antecedentes nuevos, o sean antecedentes nuevos de esta causa en particular, o delitos diferentes, pero sí tenemos la obligación de comunicar a la Fiscalía de oficio las situaciones que conozcamos en razón de nuestro cargo relacionados a este caso u otros casos. A la fiscalía local, digamos, a la fiscalía local. Si conocemos un caso que estamos hablando de Calama, si conocemos un caso que es de la ciudad de Calama, oficiamos a la fiscalía local de Calama, dando cuenta de nuevos antecedentes. Y ahí internamente la fiscalía se articula para generar, si ellos lo estiman y consideran que hay se configura algún delito, nos ordena investigar. Y respecto a la pregunta que nos hace el diputado Celis, es justamente dentro de cada investigación que hemos tenido a nivel general, sin de referirnos a un delito de violación en particular, siempre se genera información adicional, información residual, que se remite al Ministerio Público, y en base a esos antecedentes son ellos los que nos ordenan investigar. Ahora, respecto de si en este caso se han conocido nuevos antecedentes que puedan revestir otro tipo de delito, como se señala la reproducción de material pornográfico, el almacenamiento o la distribución, justamente son materias que están en la causa y no me puedo referir al tema en particular. Le queremos agradecer enormemente, se nos va acotando el tiempo. Si es que tuviéramos la necesidad de invitarlo una ocasión nueva, porque vienen los otros antecedentes, los otros casos de abusos sexuales en el deporte, le vamos a extender la invitación. Yo le agradezco enormemente. Si ustedes se quieren quedar acá, están a disposición. Si quieren quedar en libertad por, digamos, materias propias de su trabajo, también están libres de hacer lo que su tiempo les disponga. Agradecemos entonces. Sí. De todos ustedes. Seguimos entonces. Son las 9:23. Yo quiero escuchar a la señora María José Barraza del Ciudadano, para darle tiempo también a quien está presente hoy día junto a nosotros. Yo no sé quién es Mauricio Sobino, ahí me perdí. Del Ministerio Público, perfecto. Ya. ¿Les parece que escuchemos a María José Barraza o vamos con el Ministerio Público y dejamos para el final a María José Barraza? Ustedes deciden. María José Barraza, yo le comenté a usted, muchas gracias por estar presente. Le pedimos a don Mauricio Sabino que nos espere un poquito, lo hemos esperado harto nosotros también, pero María José, yo te dije que al igual que los demás, al igual que los demás periodistas, tiene 10 minutos, por favor. Le agradecemos el tiempo y también, ¿puedo pedir extensión ahora o la pido después? Sí, vamos a extender 10 minutos después del tiempo que sería al tope de las 10 que le inicio. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Doña María José Barraza, el micrófono es suyo. Buenos días, diputada, buenos días a diputados, a quienes estén presentes en la sala. Agradezco la invitación. Soy Josefa Barraza, directora general del Ciudadano, y cuando realizamos esta investigación en el año 2023, la realicé cuando yo era editora. Yo soy la autora del reportaje que es titulado La red de protección del caso Cobreloa. Y es importante saber que nosotros tuvimos acceso a esta denuncia durante el primer semestre del año 2023 para finalmente presentar este reportaje en octubre del 2023. Lo primero que nosotros nos enteramos es que el 17 de septiembre del año 2021 ocurre una violación grupal al interior de la Casa Naranja de Cobreloa. Posteriormente, al día siguiente, la víctima, como ya bien se ha señalado en esta comisión, interpuso una denuncia relatando los hechos, pero es importante aclarar que nosotros tuvimos acceso a documentos que confirma que en diciembre del año 2021, cuando Fernando Ramírez era presidente del Club Cobreloa, se enteró de esta denuncia a través de una reunión con ex apoderados de los cadetes de Cobreloa. Y aquí se le relata lo que ocurrió en esta fiesta, en víspera de Fiestas Patrias, y se le señala que Luis Fuentes, el técnico juvenil, les había dicho a los cadetes que habían participado en este delito que no podían decir nada, ya que la víctima era mayor de edad y que el tema se dejaba hasta acá. Esa fue
la orden que recibieron por parte de Luis Fuentes. Posteriormente, Fernando Ramírez le dice al ex vicepresidente Marcelo Pérez, quien actualmente es el presidente de Cobreloa, que había que activar el protocolo. Que había que activar el protocolo porque había una denuncia de tipo de índole sexual y que el protocolo consistía en que había que alejar del plantel a los involucrados. Pérez, según lo que relata el propio Ramírez, Marcelo Pérez dice, ok, yo voy a iniciar una investigación, voy a recabar antecedentes para determinar qué es lo que se puede hacer. Pues bien, nunca hubo tal investigación. Luego, al no haber medida disciplinaria en contra de los involucrados, el 9 de mayo llega una carta al ex vicepresidente Marcelo Pérez, quien es de Cobreloa, en la cual se le da una cronología de los hechos. Esta carta es enviada por una ex apoderada de los cadetes de Cobreloa, y en esta carta se menciona que Luis Fuentes, el técnico juvenil, les dice que no podían decir nada porque que el tema quedaba hasta acá, porque la víctima era mayor de edad y que ella tomaba decisión. Posteriormente, esta carta, cuando la recibe Marcelo Pérez, se le pregunta también a Luis Vera, quien lideraba la directiva también de Cobreloa, que había que tomar medidas disciplinarias, empiezan a existir una discusión interna con Fernando Ramírez, pero finalmente no se toma ninguna medida disciplinaria, porque Cobreloa quería ascender, ya que estaban en la primera vez, y al alejar parte del plantel juvenil, significaba que ya no iban a poder no iban a tener jugadores. Pues bien, el 12 de mayo, como muy bien señaló la PDI hace un momento, en mayo, Fiscalía archiva la causa y quiero aclarar que nosotros en El Ciudadano también tuvimos acceso a la información de que la víctima recibió la sugerencia o la presión por parte de la PDI de que no siguiera con esta causa, no siguiera con la denuncia, ya que se está enfrentando a un poderoso. A lo cual, como ya oímos, ocurrió, ella, por lo que se sabe, desistió, pero a través de presiones. Pero, ¿qué ocurre? Que durante el año 2022, especialmente en el segundo semestre del año 2022, la principal denunciante del caso, que no es la víctima, que es esta ex apoderada, se intentó comunicar con Pablo Milat y con la NFP como tal para poder detallar lo que estaba ocurriendo en Cobreloa, esta especie de manada que ahora le dicen la manada de Cobreloa, en otras partes le dicen la manada de Calama, y ella durante todo el año 2022, es decir, sobre todo en el segundo semestre, envía mensajes, envía correos, incluso El Ciudadano tuvo acceso a algunos de estos correos, donde pide que por favor se tenía que reunir con Pablo Milat, el presidente de la NFP, para poder entregarle los antecedentes de esta violación grupal. Nunca la recibieron, a pesar de su insistencia. Es más, ella fue a las dependencias de la NFP para pedir una reunión, tampoco la recibieron. María José, Y disculpe, perdón, Josefa, le he dicho María José todo el rato confundiéndola sí, con otra autoridad, pero escúcheme, para que aproveche bien su tiempo, porque ese sí, relato lo tenemos muy claro, sí, yo es personalmente lo que tengo muy claro, pero ¿para dónde voy? Para los nuevos antecedentes que usted me dijo recabar dentro de sí, esto, a dónde se dirigen los jugadores, quién tiene las facultades dentro del equipo, que es muy relevante para que ocupe su tiempo, que tenemos al Ministerio Público esperando. Muchas gracias. sí. Posteriormente, como decía bien la diputada, ¿qué ocurre acá? Que aquí es un nuevo antecedente que a lo mejor ustedes como comisión no lo tienen claro, pero la actual gerenta general de Cobreloa es María Alejandra Calderón. Pues bien, María Alejandra Calderón, como gerenta general de Cobreloa, antes de enero del 2023, cuando asume este cargo, ella era jefa de finanzas del club. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurren los hechos, ella era jefa de finanzas del club y al mismo tiempo trabajaba para una corporación municipal de Calama. Es decir, ella tenía un nexo muy importante con el alcalde de Calama. ¿Qué es lo que ocurre acá?
que María Alejandra Calderón, que es la gerenta general de Cobreloa. ¿Cuál es el motivo de que yo menciono esto? Porque cuando nosotros empezamos a recabar antecedentes en Calama, nos dijeron que Cobreloa, sobre todo la Casa Naranja, era muy común que se dieran este tipo de fiestas, pero que además Cobreloa era el gigante de Calama, especialmente por su cercanía con la municipalidad, con los nexos que tenían, especialmente la gerenta general, quien fue jefa de finanzas de Cobreloa y al mismo tiempo trabajaba para la municipalidad de Calama. Estamos aquí viendo que Cobreloa no tan solo tiene un poder futbolístico y monetario en Calama, sino también tiene un poder político en la comuna. ¿Qué pasa? Que María Alejandra Calderón fue posteriormente formalizada por el Consejo, fue formalizada debido a una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que ella ser formalizada con el exalcalde de Calama, Daniel Augusto, quien lleva la investigación por fraude al fisco es el mismo fiscal que en su momento también llevó la causa por la violación de Calama, es decir, Cristian Aliaga. Entonces aquí tenemos un nexo entre la red de protección que pudo haber existido o existe desde el ámbito político municipal en Calama hacia Cobreloa, que fue parte de los antecedentes que recabamos, y también, que un dato no menor, que pese a las denuncias que existen en contra de Cobreloa, por lo cual conversamos con una fuente, especialmente con esta denunciante, que está ex apoderada, y dijo que ella se intentó contactar con Eliezer Chamorro, que es el actual alcalde de Calama, y que nunca tuvo respuesta, y posteriormente la propia municipalidad de Calama en enero del año 2024 nombra a Cobreloa como patrimonio de la comuna. Entonces aquí que estamos enfrente a una red de protección, tanto a nivel de la NFP como de Cobreloa, ya que en abril de este año, como bien se sabe, Cobreloa hizo una investigación interna a través de un bufete de abogados, de un equipo jurídico, en el cual determinó que no había ningún grado de responsabilidad. ¿Qué pasa? Que aquí quiero unirme a las palabras de la diputada Marisela Santibáñez, que debido al reportaje que realicé, tanto la diputada Santibáñez como la apoderada, ex apoderada, mi persona y la víctima, fuimos víctimas de acoso por parte de los hinchas de Cobreloa, y además no quiero dejar de mencionar que en un programa que es de Cobreloa, el propio Marcelo Pérez acusó al ciudadano, y sobre todo a mi persona, de que nosotros estábamos pauteados, que la denuncia era falsa y que nosotros estábamos siendo parte de prácticamente de una persecución en contra del club. Entonces, es importante señalar que el caso Cobreloa no tan solo se puede, por lo menos la protección, o que la inactividad y la negligencia en el caso no tan solo se puede explicar desde la inoperancia de la NFP o del club. También se podría suponer que existe un nexo también político, especialmente desde la parte política, ya que actualmente María Alejandra Calderón, a pesar de estar formalizada, sigue siendo gerenta general del club. Y además que, como bien se mencionaba, también fue la jefa de finanzas de una corporación municipal y que desempeñaba ambas acciones en el mismo periodo de tiempo, tanto de Cobreloa como en la municipalidad. Perdón de nuevo, doña Josefa Barras. Es que tengo una ex jefa que se llama María José Barraza, a quien quiero mucho, así que siéntase por ahí. Pero mire, quiero agradecerle enormemente, porque ahí era donde yo por eso la apuraba un poco para que fuéramos a ese dato que yo con usted lo hablamos en mi calidad de presidenta. Yo quiero pedir un oficio. Y independiente que esté presente acá don Eduardo Arévalo, yo quiero pedir que se oficie al Comité Nacional de Arbitraje para que se inicie un proceso sancionatorio, si es que se puede iniciar. Por eso le doy el tiempo, don Eduardo, para que usted lo hable con su comité, porque no lo voy a poner acá,
contra la pared, porque usted no puede tomar determinaciones sin consultarlo, creo yo, las responsabilidades digerenciales y al no aplicar el protocolo. Acá se ha nombrado al señor Luis Fuentes, al señor Marcelo Pérez, al señor también Eduardo Ramírez, a Luis Vera, que son los que hicieron o posiblemente o hubiesen hecho un pacto de silencio. ¿Qué pasa? Yo se lo pregunté directamente, por eso le quiero agradecer nuevamente a doña Josefa Barraza del Ciudadano. Yo pregunté aquí directamente al ministro Jaime Pizarro, incluso al IND, si existía una incoherencia en que la persona encargada del protocolo, la gerenta general de Cobreloa, tuviese un proceso de investigación abierto, un proceso donde termina siendo también formalizada. El dato que yo no tenía era que también era participante de una corporación. Y ahí también tenemos al alcalde, a un alcalde que finalmente le presta el estadio a Cobreloa. Entonces no es menor el tema. Aquí, por eso usted hablaba en su titular y por eso también fue tan perseguida o tan agredida en las redes sociales, porque esta red de protección un poco que tiene Cobreloa. Entonces yo quiero, si los diputados que están aquí presentes, que se oficie vuelvo a decirlo, al Comité Nacional de Arbitraje para ver si se pueden tomar acciones respecto de las responsabilidades de los dirigentes de Cobreloa en este caso. ¿Tomamos el acuerdo entonces? Porque es importante que esta Comisión Especial Investigadora analice cómo se llevaron los temas, pero por otro lado, que hay gente acá que no tiene ningún tipo de responsabilidad y también que se sume aquí el señor presidente de la NFP, el señor Pablo Milad, que se sume también en este oficio a ver si hay responsabilidades, porque respecto de lo que yo dije en un programa de televisión, el señor Pablo Milad, apenas yo llevé los antecedentes, cuando digo antecedentes, carpeta investigativa, no hay relación. Antecedentes pueden ser parte de lo que sale ahí, como bien lo dijo la diputada Olivera. Acá nosotros tuvimos conocimiento de algunas cosas, lo dijo el diputado Tapia también. Por lo tanto, en ese sentido, a mí no me puede llegar a 5 minutos de yo hacer una aclaración en la ONU Mujeres que me diga, esta acusación no te la voy a dejar pasar, porque yo no estaba haciendo ninguna acusación. Yo lo que dije claramente es el silencio de las autoridades de mi país. Y lo puedo repetir acá y puedo traer incluso el video donde sale, que yo digo, el silencio de las autoridades de mi país. Ministros, ministras, exministras, ministros actuales y así un sinfín de autoridades. Y digo, por supuesto, la NFP como gran rector del fútbol chileno, del fútbol nacional y de la selección chilena, y el señor Pablo Milad, que es el presidente. Y me llega 5 minutos a una autoridad y no lo digo porque yo sea una autoridad, no saco a relevar nuestro cargo, sino que usted no puede mandarle un mensaje a una persona que está haciendo su trabajo para decirle, no te la voy a dejar pasar, digamos, esta acusación, cuando no está haciendo una acusación. Yo le quiero agradecer, doña María José Barraza, por su participación. Cualquier cosa, Josefa, de nuevo, le pido todos los perdones, le voy a mandar flores para que me perdone. Pero lo que sí, Josefa, es que... me acaban de decir presidenta María Santibáñez y le doy la palabra al señor Tapia para que intervenga. Espéreme un poquito, María. Josefa. Hola, Josefa. Un gusto de saludarla. Un gusto de saludarla. Josefa, ¿cómo ha sido de ese momento donde usted hace esta investigación? Porque, claro, aquí en Chile suele suceder que cuando los medios de comunicación son transparentes, pluralistas y van directamente a los hechos y hacen un hecho investigativo. No ustedes, o en este caso usted no hizo algo porque le dijeron, porque lo supo, porque usted investigó. ¿Cómo ha sido de ese momento en adelante su situación periodística y personal? Si hay gente que está involucrada, en este caso, la ha ido a invadir con mensajes o cosas por el estilo, para que también nosotros poder tener esos insumos. Gracias, Josefa. Gracias. Lo mencioné anteriormente, ha sido sumamente difícil, incluso debido al reportaje que publiqué sobre María Alejandra Calderón, que fue la segunda parte del reportaje sobre la red de protección de Cobreloa. Empecé a recibir cientos de mensajes, especialmente de la hinchada de Cobreloa, atacándome a un punto de que luego en el medio oficial, que es como una especie de podcast de Cobreloa, donde está invitado Marcelo Pérez, que es el actual presidente de Cobreloa, empiezan a hablar, a denostarme, dicen que yo soy una persona que está pauteada, que a mí simplemente me empezaron...
Se silenció su micrófono, sí. Josefa. Ahí sí, ya. Pero, ¿ahí me escucho? Ahí sí, Josefa. ahí sí. Ahora, ¿continúo? ¿Puedo continuar? Ya. Pues bien, debido a esto, tanto la diputada como la ex apoderada y la víctima empezamos a recibir muchos mensajes. Además que se me había ido un detalle en el tintero, que el actual alcalde, Eliezer Chamorro, asumió el cargo en la cancha de Cobreloa, en el estadio. Entonces ahí también es importante que se entienda un poco cuál es el nexo del equipo con el poder político de la comuna. Pero sí he recibido mucho ataque, diputado Tapia, al nivel de que yo dejé de investigar. Hay un informe que es de Voces del Sur, que es una fundación que lucha por la libertad de prensa a nivel latinoamericano, y la única periodista que en este informe se reveló que la única periodista que recibió ataque de violencia sexual en redes sociales es mi persona, o sea, a nivel nacional. Fui la única periodista y se deja claro que es por el reportaje de Cobreloa. Entonces estamos hablando de que hay un modus operandi para silenciar a las mujeres que estamos detrás de este caso y que lamentablemente yo tuve que dejar de investigar debido a los cientos de mensajes de odio, al acoso digital que fui víctima y que incluso hasta una fundación internacional lo corroboró a través de un informe que liberaron en el Día de la Libertad de Prensa el pasado 3 de mayo. Muy breve, por favor, tenemos 15 minutos, No, sí, tenemos el sí, sí. Ministerio Público. No, ¿qué pasa con el Colegio Periodista de Chile, Josefa? A través de la presidenta. A través de su presidenta María. Palabra, Josefa. Lo que ocurre es que nos apoyan, pero lamentablemente a nosotros también nos dijeron, ustedes se están enfrentando a un gigante de Calama, estamos hablando de que nosotros tuvimos que dejar de investigar el caso por el nivel de ataque, especialmente yo me metí a mis redes sociales y recibía denostaciones físicas, denostaciones de tipo sexual, al punto que decían que a mí me estaban pagando, también empezaron a atacar a María Elena, y que cuando yo empecé a consultar a Cobreloa, yo me comuniqué con Cobreloa y Cobreloa me dejó de contestar. Cobreloa me bloqueó la comunicación. Al momento que yo les pregunto por María Alejandra Calderón, ellos me dicen, no te vamos a contestar más. Por el tan solo hecho, Sí, diga, termine. por el tan solo hecho de preguntar sobre la gerenta general, la actual gerenta general, que tiene un nexo también con el ex alcalde Daniel Augusto, quien estuvo hasta en prisión preventiva por fraude al fisco. Ya, le agradecemos, Josefa. Mire, yo bien me hago parte de esto porque fui una de las que recibió desde mal nacida. Tu hija no debió seguir viviendo. Zorra, son las mínimas cosas que me dijeron. Preocúpate del club de mierda que tú tienes, y lo digo acá con todas las palabras, y podría seguir leyendo varios más. O sea, desearle la muerte a una persona, desearle la muerte a una niña que ya está fallecida me parece que es redundante, ¿ah? Y así de burlesca voy a ser en este sentido, porque a mí personalmente como parlamentaria me resbala, pero a señoritas como Josefa Barraza o a la apoderada que hizo las denuncias les puede causar una preocupación mayor porque no han estado expuestas como ha estado uno desde los 19 años que trabajó en la televisión. Muchas gracias por su participación, Josefa Barraza, que tenga buen día, cualquier cosa la contactamos, y discúlpeme por haberle dicho María José una y otra vez, pero su gran nombre de Josefa Barraza la deja en alto por haber tenido la valentía de haber publicado, siendo usted una mujer y siendo parte del ciudadano a quien merece todo mi respeto. Muchas gracias. Está con nosotros Mauricio Sovino, parte del Ministerio Público, por eso quisiera que le diéramos la posibilidad de que él diga su alocución, que en el fondo nos comente, y nosotros entramos a las preguntas. Tiene usted la palabra, don Mauricio Sovino. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludo también y muy buenos días a todas y todos los honorables diputados y diputadas. En primer lugar, reitero las excusas del fiscal nacional por no haber podido asistir a esta sesión de la comisión investigadora, pero por temas de agenda, y también las mías propias por no estar presente.
Bueno, me presento, mi nombre es Mauricio Sovino, soy el director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público a nivel central, ¿no? Como el grupo asesor del Fiscal Nacional. Es por eso que en esta calidad y por la invitación que se le hizo al Fiscal Nacional de pronunciarse respecto al Decreto Supremo número 22 y toda la estructura, me haré principalmente cargo de eso, puesto que tenemos la imposibilidad de referirnos a casos concretos, ¿ya? Sin embargo, solamente para hacer algunas precisiones de las presentaciones anteriores, principalmente de las preguntas de las y los honorables diputados con respecto a la presentación de la PDI, es importante solamente dejar presente que efectivamente el Ministerio Público a nivel constitucional y legal es quien dirige las investigaciones penales, por lo tanto, esta dirección de la investigación se manifiesta a través de instrucciones que emana desde el Ministerio Público hacia las policías para que lleven a cabo diligencias de la investigación. Y en cuanto a la violencia sexual también, y para dejarlo totalmente patente desde ya y aclararlo, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es de acción penal pública, es decir, cualquier persona puede denunciar, podemos iniciar de oficio una investigación y seguir adelante. Es diferente legalmente en el caso de la violencia sexual contra personas adultas o niños, niñas y adolescentes que ya sean mayores de edad en el momento actual, puesto que en esos casos la acción penal es pública previa instancia particular. Es decir, la víctima tiene que denunciar para nosotros activar el proceso penal. Y ojo, y acá teniendo algo bien presente y siguiendo las instrucciones nacionales del fiscal nacional, la retractación, que es algo que ya se ha conversado en esta sesión, la retractación de la víctima en violencia sexual hay que entenderla como algo normal dentro de la fenomenología de esta violencia, y no por la retractación se debe dejar de investigar un caso concreto, ¿ya? Eso es instrucción nacional del fiscal nacional a todas y todos los fiscales del país, y esto implica que en los casos concretos, si es que la víctima se retracta, de todas maneras hay que ver el contexto y todo el resto de los antecedentes para ver si se puede continuar o no con una investigación. Y el último punto, solamente para hacer presente, sin entrar al caso concreto, no me voy a referir acá con la causa que ya han manifestado durante esta sesión por previsiones legales, pero sí se hizo presente respecto a eventualmente videos o todos que pueden existir sexuales en general, lo voy a hablar. Cabe señalar que en el caso de nuestra legislación, el delito de participación en la producción, difusión o almacenamiento malicioso de material pornográfico solamente guarda relación con material que implique niños, niñas y adolescentes, no personas adultas. Ese no es un delito. Habiendo dicho esto, y para quizás darles después la palabra para que me puedan hacer preguntas a través suyo, Presidenta, son dos temas principales que como Ministerio Público quisiéramos hacer presentes respecto a la regulación nacional de la ley del deporte y sus decretos y protocolos, ¿no? Hay dos puntos que nos hemos ido dando cuenta con las investigaciones durante este tiempo. Si bien la ley no data de tanto tiempo y posiblemente está todavía ordenándose y entrando a funcionar, hay dos puntos que sí aparecen como nudos críticos o desafíos en la implementación tanto del Decreto Supremo 22 y de la estructura. Uno es la creación de una estructura normativa paralela administrativa, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que si uno lee y trata de hacer sistémico lo señalado tanto en la ley 21.197, bueno, en la 19.712, en la 20.19, el Decreto Supremo, son muchas leyes que han entrado a modificar y a establecer esta estructura, y con respecto al Decreto Supremo se genera efectivamente un proceso paralelo administrativo que busca responsabilidades y que busca también investigar hechos eventualmente constitutivos de delito. Y el problema que vemos como Fiscalía y como sistema de justicia penal es que los puentes entre este procedimiento administrativo que se crea por toda esta normativa y el proceso de justicia penal no es tan claro ni fluido. Por ejemplo, en el caso de la denuncia, no existe una obligación de denuncia propiamente tal como existe para otras instituciones como las educativas, las de salud, etcétera, que están establecidas en la Ley Procesal Penal, de denuncia en un plazo efectivo. Lo que vemos... Disculpen que lo interrumpa porque ya Sí, tenemos Presidenta. claro, y aquí hay personas que dicen que sí existe, pero podríamos pasar a las preguntas si a usted no le molesta por el tiempo acotado que tenemos. Si quiere cerrar en un minuto lo que estaba diciendo. Sí. En 1 minuto y medio. Sí, efectivamente existe esta obligación, pero es post que las personas o los referentes institucionales determinen si no hay o no hay delito. Y eso puede traer complejidades. Y solamente para hacer una comparativa en el tema de la violencia sexual,
se ha dado en otros procedimientos administrativos que esto hace demorar y afectar a las víctimas. Y por otra parte, que era el segundo punto para destacar el día de hoy, era que la estructura no conversa con el sistema de justicia penal. Por ejemplo, son dos temas críticos que ustedes yo creo que ya tienen presente. Uno, que queda la duda interpretativa si protege o no a todas las víctimas de, por ejemplo, que sufran violencia sexual, que no sean parte de los clubes o no sean deportivas propiamente tal. Eso requiere una interpretación. Perdón, y ahora con esto es termino, que le di un minuto y tengo 7 minutos y conteste las preguntas. Le pido por favor, si no soy descortés con usted, tiene una pregunta del señor Eduardo Arévalo cortísima, alguna diputada, que yo creo que va a preguntar exactamente lo mismo doña Erika. Don Eduardo Arévalo, y por mi parte, simplemente usted dice que el Ministerio Público podría actuar de oficio en el caso, ¿por qué no actuó en el caso de Cobreloa de oficio cuando la denuncia ya estaba interpuesta? Tiene la palabra don Eduardo Arévalo. Gracias, señora presidenta, por su intermedio, preguntarle al señor fiscal justamente lo que él señaló. El comité de arbitraje, el procedimiento administrativo es claro, es preciso. Nosotros tenemos obligación de que, constatado el delito, tenemos en forma inmediata, dentro de las 24 horas, entregar la información a la Fiscalía y suspender nuestra participación, sin dejar de decretar medidas de protección en favor de las víctimas. El problema es que quiero preguntar, señora presidenta, al señor fiscal, que sin dar casos, pero casos que son públicos, tenemos 3 casos en los cuales se dio cuenta el Ministerio Público, y en el caso de la natación, ya de un deportista paralímpico, el denunciado han pasado 3 años y no ha sido citado a declarar. En el caso de la Universidad de Chile, hemos tenido múltiples inconvenientes en poder hacer llegar la información porque tenemos que llenar una serie de formularios. Y en el caso de la Corporación de Peñalolén, hay un señor que está con medida de protección, de provisión de acercamiento a la víctima, y tampoco ha sido citado y han transcurrido ya casi 7 meses. La pregunta mía es, y pareciera ser que el señor fiscal en algo avanzó en ese sentido, es mejorar la comunicación entre el comité de arbitraje y la Fiscalía, porque nosotros no tenemos facultades y no tenemos acceso directo para poder consultar el estado de las causas, porque es prerrogativa del Ministerio Público. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Diputado más. Cortito, por favor, que me va a retar la Sí, muchas gracias, presidente. Acotar, es que solo para tomar los puntos, habló de que si eran menores de edad, se podía considerar, ¿cierto?, como almacenamiento pornográfico. ¿Los cadetes eran menores de edad cuando cometen el delito? Y por otro lado, efectivamente, ¿qué ocurre? Porque también lo mencionó, si la víctima no era parte era una persona particular, por decirlo de alguna manera, que haya sido víctima, no le da la connotación, no se actúa, ¿qué es lo que ocurre? Entonces yo creo que ahí hay vacíos que sería importante que lo aclarara. Gracias, presidente. Gracias por su pregunta también. Tiene la palabra don Mauricio Sabino. Muchas gracias, presidenta. Acá, justamente hablando del Comité Nacional de Arbitraje, encuentro totalmente de razón lo que se está indicando. El tema que hablaba de la obligación de denuncia es cuando la primera persona perteneciente a una institución deportiva toma conocimiento de esto. ¿Qué pasa si la víctima le cuenta esto a una persona, por ejemplo, de un club deportivo, el deporte que sea? Tiene que empezar todo un procedimiento para eventualmente llegar a conocimiento del Comité Nacional de Arbitraje. El punto es que en otro tipo de instituciones, por ejemplo en la salud y educación, la primera persona que toma conocimiento inmediatamente denuncia. Eso es lo que me refería con estos procedimientos administrativos que son más bien largos y que hace que exista una demora en que se entregue la información al sistema de justicia penal para que sea el sistema de justicia penal quien determine o no si no hay delito y no sea la sede administrativa la que entre a funciones que están entregadas a las instituciones penales. Ahora, con respecto a la comunicación, por supuesto, y eso también era uno de los puntos que quería destacar, que faltan estos puentes, como me referí, de existir mayor comunicación entre este ordenamiento o instituciones administrativas que ven estos casos en el ámbito del deporte y el sistema de justicia penal para poder entregar más fácil los antecedentes. Sin hablar de casos concretos por mi prohibición legal, pero han habido muchos casos en que las y los fiscales no saben a quién oficiar o han oficiado algunas instituciones y no han recibido respuesta. Eso posiblemente también es por el desconocimiento y que era otro punto que quería hablar de la falta de capacitación y formación a todos respecto a la normativa que efectivamente existe y es que se puedan cumplir con las obligaciones que existen tanto en el decreto supremo como en la ley. Ahora,
Con respecto a lo de las víctimas o no, por favor, lo que me referí en el caso del Ministerio Público y del Sistema de Justicia Penal es que tiene que funcionar ante toda denuncia, ¿ya? En el caso, si ahí no me equivoco en lo que hablábamos del material pornográfico, no puedo entrar a hablar del caso concreto, pero si es que en cualquier tipo de video de carácter pornográfico existe un niño o niña adolescente, efectivamente es delito, ¿ya? Eso para dejarlo bien presente. Ok. Diputado Olivera tiene una pregunta. Vamos a extender lo que más podamos hasta que comience la sala. Dele. Gracias, presidenta. Yo la verdad es que coincido con don Eduardo que hoy día el canal existe, lo que ha faltado aquí es la falta de comunicación, como bien dice el representante del Ministerio Público. Por lo tanto, presidenta, yo lo que haría ahí es, a lo mejor ustedes mismos como comisión pueden solicitarle al IND que se realicen estas capacitaciones respecto del decreto 22 a los tribunales, a las fiscalías, porque efectivamente lo que dice él es cierto. Hay mucho desconocimiento, porque muchas veces cuando se han enviado denuncias, finalmente se declaran como que no tienen conocimiento sobre la materia. Eso, presidente. En este minuto estamos sin quórum, lamentablemente somos 3 diputadas de la... Pucha, que me da pena. Pero ojalá que... Bueno, pero tengo que parar. No, ya, vamos a terminar. Vamos a tomar un acuerdo, por lo menos con los que estamos acá. Eso para mí es importante. El acuerdo no lo voy a poder tomar. Podemos seguir sesionando, pero no puedo tomar el acuerdo, que el acuerdo es para ver los invitados de la próxima comisión. Le vamos a dar la palabra al señor Sovino, si es que se quiere referir a lo que acaba de decir la diputada y el señor, por supuesto, el señor Mauricio, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, algo que hemos visto en otras aristas, ya fuera del ámbito deportivo, en casos de violencia sexual o también violencia contra niños, niñas y adolescentes, etcétera, es que se requiere un trabajo conjunto y de capacitación a ambas partes, ya para entender el rol de cada uno, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se requiere. Pongo, por ejemplo, y algo que también manifesté quizás de manera bastante rápida, pero era que en el protocolo y en toda la normativa del deporte que se crea, y que bien que la tengamos, faltó quizás una visión también desde el ámbito penal, para ser concreto como cómo esto debería funcionar, cómo esto se comunica, a quién le llega, cómo es el procedimiento también de justicia. Entonces, eso yo creo que puede subsanarse efectivamente con reuniones de trabajo, con documentos que se pueden sacar interinstitucionales y por supuesto también con formación y capacitación. Existen las contrapartes en ambos ámbitos y se puede avanzar para ir mejorando también el trabajo. Y algo también con que se hizo presente respecto a la demora. Y en esto ya lo he manifestado también en mi calidad de director de las unidades sexuales a nivel nacional en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas. Existe una situación crítica en la investigación de delitos sexuales a nivel nacional, de todo tipo. ¿Ya? El sistema de justicia penal en este ámbito está colapsado, las prioridades y la política pública no han estado focalizados en la violencia sexual y esto hace que estemos con una demora gigantesca como sistema en darle respuesta lamentablemente a las víctimas de delito. Ya, muchas gracias, Mauricio. Mire, a mí me gustaría también que tomaran en cuenta que esto es el deporte, ¿cierto? Que en el deporte, y eso quizás sea una de las conclusiones que tenga esta comisión especial investigadora, porque efectivamente el señor Arévalo hacía mención de un caso en la paranatación, en el deporte paranatación, donde lleva un entrenador 2 años sin poder, 3 años, perdón, que es una determinación. Aquí pasa lo contrario del fútbol. Acá se hace la pega, el comité de arbitraje hace la pega y resulta que es el Ministerio Público el que no la hace y tenemos 3 años a un entrenador con su deportista o su atleta no pudiendo tener la libertad de entrenar y hoy día lo tenemos también en la Olimpiada. O sea, ¿me entiende cómo se afectan ciertas cosas? Y también se afecta a la víctima, en este caso, que haya hecho la denuncia, si es que la denuncia tiene valor o no tiene valor, según lo determine la justicia, porque eso no nos compete a nosotros. Así que, bueno, esperamos tenerlo nuevamente, ojalá pudiéramos tener al fiscal nacional, yo tengo ciertas preguntas que se van a mandar. Le agradecemos su presencia y esperamos contar con usted en un caso que se requiera. Por otro lado, diputadas, no se vayan todavía, por favor, no así la diputada invitada, sino que yo voy a decirles que voy a dejarlo expreso acá. Usted, el señor Eduardo Arévalo, primero agradecerle y está invitadísimo porque quedamos con algo pendiente. Yo le pedí el tema de los casos que están por investigar ahora, por lo tanto yo pido que se invite al coach, lo voy a dejar expreso, no estamos tomando un acuerdo. ¿Quién viene?
Hoy, muchas gracias, diputado Trisotti, porque necesitamos tomar acuerdo. La invitación para la próxima sesión sería al COCH, al señor Miguel Ángel Mujica, a la gente del Comité Paralímpico, y por supuesto a representantes de las marcianitas, más don Eduardo Arévalo del comité, porque él va a traer más información respecto de los otros casos. Si quiere decir algo, don Eduardo, tiene la palabra. ¿Puedo tomar el acuerdo? ¿Me dan el acuerdo? Perfecto. Ahora sí se pueden retirar. Gracias, presidenta. Bien breve respecto al oficio que se dispuso para iniciar la investigación disciplinaria respecto a las responsabilidades dirigenciales en el caso Cobreloa. ¿Sí? Si bien es cierto, yo no estoy facultado para tomarla en este acto la decisión, sí se va a poner en discusión. Acuérdese que los señores Milad, Pérez y compañía, ellos señalaron que no era aplicable el decreto 22, por lo tanto se va a realizar una discusión de orden jurídica para tomar la decisión y comenzar el procedimiento, para lo cual vamos a tener que nosotros designar un fiscal ad hoc que sea competente para investigar la situación y poder arribar a alguna decisión. Se lo agradezco enormemente, por lo tanto tenemos la respuesta a la próxima sesión de lo que haya determinado el comité de arbitraje. Le agradezco a todos por haberse cumplido esta sesión. Esta se levanta.